El maestro dijo a sus discípulos: cuídense de no practicar la justicia delante de las demás personas para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen las personas hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los demás. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así la limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 1 al 6, versos 16 al 18. Hay que cuidarse de las apariencias en materia de religión. Cuando una persona quiere vivir muy bien su religión en relación con Dios y en relación apostólica con las demás personas en una sociedad, hay que estar atentos a no caer en la trampa de las apariencias. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 17 de junio, año 2020. ¿Cómo forma el maestro a sus discípulos? Si una persona está interesada en formarse para vivir mejor su religión, para prestar un mejor servicio en la sociedad, para ser un buen discípulo en la Iglesia Católica, para ser un excelente laico en la comunidad, para ser un buen misionero en la comunidad, la mejor formación la tiene el maestro de Nazaret. Y esa formación aparece allá en los capítulos 5 y 6 del Evangelio según San Mateo. Un evangelio que va a ir corriendo hablando de cómo Jesús le sacó tiempito a formar a sus seguidores para decirles de una manera clara, evidente y práctica cómo se vive una religión. Cuando una persona toma una elección en su vida y le gusta una religión o le llama la atención una religión, debe preocuparse mucho por formarse para que pueda prestar un buen servicio en la religión y no sea un escándalo para los demás en la religión, o un problema para los demás en la religión, o una piedra en el zapato para los demás en la religión. Por eso Jesús se preocupó mucho en educar y formar a las personas para ir indicándoles perfectamente cómo se educa a una persona y cómo tiene que ser una persona en materia de religión. Hay tres cosas importantes que ha enseñado el maestro. La primera, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el mismo Evangelio, y en ese versículo 38, dice el Señor: no hay que devolver mal por mal. El que me la hace, me la paga, la ley del talión. No viva así su religión. Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Usted no haga eso. Al contrario, si alguien lo ofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Caridad y misericordia en materia de religión, primer principio. Segundo principio lo enseña el Señor en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 43 en adelante. Y el Señor va a decir que el amor es el principio para vivir una religión. En lugar de odiar y condenar a los demás, en lugar de estar criticando a las demás personas, en lugar de estar diciendo que yo ando solo con este porque con este sí me entiende, el resto odio a todos los demás, eso no es religión, eso es hipocresía. Entonces, Jesucristo enseña un principio, el amor. Y cuando la persona se dedica a amar en una religión, puede perdonar, entenderlos a todos y comprenderlos a todos para no odiar. Y entonces viene el segundo principio: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ese es un principio, es un ideal. Y es un ideal cristiano, es bíblico.
y va corriendo y la persona que se anima lo comienza a seguirlo hasta que logra ser una persona muy buena. Tercer principio. El tercer principio es cuidarse de las apariencias. En materia de fe, religión, vida apostólica, vida consagrada, vida ministerial, hay que cuidarse mucho de las apariencias. Cuídense de las apariencias, dice el Evangelio. Capítulo 6 de San Mateo a partir del versículo 1 hasta el 18. ¿Cuál es ese capítulo que va a enseñar tanto de cuidarse de las apariencias? Estar atento a no dejarse llevar por las apariencias en materia de religión. En la Biblia existen 3 obras de la ley mosaica que ya venían en la Santa Biblia, que ya la practicaban los judíos, pero no la practicaban correctamente y por eso Jesús las corrige. Ya existían, dar limosna, eso ha existido siempre. Entonces es una obra de la ley mosaica escrita ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y aparece la oración, siempre recomendada en la Santa Biblia, en la relación con Dios, la perfección del ser humano, la limpieza, la sanación interior, la comunicación con el Padre Celestial. El ayuno, que es una manera del sacrificio, de la penitencia, del perdón de los pecados, de la sanación interior. Son las 3 obras de piedad que tenían los judíos. Están dentro de la ley mosaica. Es la limosna, la oración y el ayuno. Hacen parte de la práctica de una religión. ¿Dónde está la enseñanza para hoy? Cuídese de las apariencias con esa práctica. Cuídese de que usted no sea el tipo de persona que le da un peso a una persona y se lo recuerda toda la vida. No sea hipócrita, dice la Santa Biblia. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Cuídate en materia de oración, que no seas una persona de esas que te gusta la oración, pero estás pensando más que los demás van a decir que eres una persona muy santa, muy perfecta, muy en la oración, una persona totalmente dedicada. Qué personaje tan interesante en la oración. Pero la Biblia dice cuando hagas oración, cuando seas una persona de oración, tendrás que encerrarte en tu cuarto, cerrar la puerta, hablar con tu Padre que te ve en lo escondido y Él mismo te lo pagará. Para decirte que Dios te escucha en el momento especial, no hay necesario pararse en una plaza a orar para que todo el que pase diga, uy, qué persona de oración. No es necesario esperar a que los demás lo miren. La oración es la comunicación directa con Dios, es la alabanza a Dios. Se hace también a través de la lectura de la palabra, del canto, de la visita al Santísimo, de estar en casa, en el cuarto. Es decir, toda la posibilidad la tiene. Evite la apariencia de la oración. Y tercero, el ayuno. Cuando ayunes, no pongas esa cara de persona que se va a morir y que está muy mal, que llevo 3 días sin comer. ¿Y a usted qué le pasa que tiene esa cara tan maluca? No, es que llevo 3 días de ayuno. Llevo 3 días, estoy muy malo, muy mal. Evite la apariencia. Cuando ayunes, dice la Biblia, perfúmate la cabeza, lávate la cara. Para que el ayuno sea para gloria y alabanza de Dios y no para que los demás critiquen tu vida personal. Ni que tampoco se pongan a llorar viendo a alguien que está muriendo de hambre, porque para eso no se inventaron el ayuno. Es el total desapego y la entrega a los asuntos de Dios. Imitar a Dios, perseverando en la autenticidad, es decir, viendo la importancia que tiene la práctica de las obras de piedad como la limosna, la oración y el ayuno, para distinguirse en la perfección de alguien que cree en Dios, de alguien que entiende que las cosas se hacen para gloria de Dios, para bendición del nombre del Señor, para el bien de los demás, pero no para apariencia de la persona, ni para que quede en el libro de una ciudad, de una vereda y de un pueblo, y se le haga un monumento a la persona y diga, nadie más puede hacer más obras de caridad que este Señor. No, las obras de caridad, el amor, la limosna, para gloria de Dios, para el bien del que la necesita, bienvenida sea. Y así lo entiende también el Papa Francisco. El Papa Francisco en una homilía en el 3 de febrero del año 2014 en la Casa Santa Marta,
decía como tres cositas importantes. La primera, Jesús pone de relieve una tentación común a las obras y que las obras de caridad, de piedad que se puedan tener es precisamente estar atento a la hipocresía. Entonces, solamente esa palabrita, estar atento a no aparentar, a no esperar que los demás me aplaudan, no esperar que los demás digan que yo sí vivo bien la religión. No, la religión no se la inventaron para eso. La religión es para gloria de Dios, para tener una sociedad bien formada y una cantidad de hombres y mujeres que aman de verdad, que le hacen el bien a los demás, pero poquito de publicidad, dice el Papa. Precisamente es la hipocresía. Hay que cuidarse de esas tres cositas por una sola palabra, y la sola palabra se llama la hipocresía. Una religión que se vive bien y que se organiza bien y que tiene mucho fruto allá en la sociedad, es una religión, una persona que se cuida de las apariencias en materia de religión.